La reconciliación no es simplemente una meta que se cumple al final de la guerra. Es un proceso permanente y de larga duración que involucra a las víctimas, a los victimarios, al Estado y a la sociedad civil. Y aunque se trata de un camino difícil, hay múltiples experiencias que demuestran que la reparación y la reconciliación sí son posibles, y que hay personas que, aunque permanecieron largo tiempo en la guerra, hoy son un capital humano y social. ¿Qué pueden aportar los excombatientes y los reinsertados al proceso de reconciliación? ¿Y Colombia qué ha aprendido acerca de reconciliación en su larga experiencia? Colombia es un país que históricamente ha presenciado la desmovilización de diferentes grupos armados. La guerra rural desatada después del Bogotazo se dio por terminada con la entrega de la guerrilla liberal durante el gobierno militar del general Rojas Pinilla. Otro momento importante fue el que ocurrió como resultado de los procesos de negociación con organizaciones guerrilleras y grupos milicianos de fines de los 80 y comienzos de los 90. En cada caso, el apoyo y la atención a los desmovilizados respondió a intenciones y factores distintos. El pasado era un contexto nacional e internacional absolutamente diferente. ¿Qué manejamos en el pasado? El indulto y la amnistía. Y a un guerrillero que se reinsertaba no le pedíamos sino una gran cosa: dejar las armas y no volver a ellas. Era lo único que le pedíamos. A cambio de eso le dábamos 3 favorabilidades. Era el lenguaje que hablábamos en ese tiempo. Favorabilidades económicas, favorabilidades jurídicas y favorabilidades políticas. Las favorabilidades políticas eran, por ejemplo, puestos en el Senado, apoyo para creación de partidos. Las jurídicas eran declararlos absueltos de todo pecado en el pasado, y las económicas eran las ayudas económicas que les dábamos. Ese era el esquema del pasado. Bienvenidos fueron los guerrilleros que se desmovilizaron y fueron aplaudidos por la comunidad, pero experiencias de reconciliación con sus víctimas, de verdad, de justicia, no hubo, porque no era una exigencia nacional, jurídica ni internacional. Evidentemente, donde más se trabajó fue en garantías de no repetición, y se trabajó también en cómo convertir a los antiguos perpetradores, independientemente del origen que tuvieran, fuesen guerrillas o fuesen algunos otros grupos de otro espectro ideológico y político. Se trabajó también en cómo hacer que se convirtieran en factores políticos o también en capital social, cómo podían contribuir a la paz, a la construcción de la paz. En Colombia existen 49.000 desmovilizados. De ellos, 32.000 proceden de las filas de los paramilitares. 17.000 proceden de la guerrilla. Son hombres y mujeres que durante los últimos 6 años se dedicaron a construir una nueva vida y abandonaron la guerra. Si lo logran, le pondrán un sólido fundamento a la paz de Colombia. Sin embargo, este es un largo proceso. Deberán aprender la legalidad, deberán desaprender la violencia, deberán encontrar nuevas formas de comunicación con la sociedad. ¿Qué responsabilidad le cabe en este proceso a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación? La Comisión Nacional de Reparación tiene como objetivo que las víctimas tengan acceso a la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición, pero también debe trabajar en la reconciliación. En este punto, la Ley de Justicia y Paz señala la importancia del proceso que deben pasar los desmovilizados para que puedan dejar a un lado la lucha armada, reparar de manera efectiva a las víctimas e incorporarse de manera positiva a la sociedad. Es ahí donde la Comisión tiene que realizar un trabajo, un esfuerzo conjunto con otras instituciones que permita andar ese camino a los que han sido perpetradores. Es justamente esa responsabilidad que tiene la Comisión, no solamente con las víctimas, sino de hacer que sea exitoso el procedimiento, el proceso de desarme, de movilización y sobre todo de reintegración.
La verdad duele mucho, más aún con lo poco que las víctimas saben de lo que pasó con sus familias. Y es ahí donde hay que hacer énfasis en la sensibilización tanto de víctimas como de victimarios. Decidimos hacer un experimento que tratara otra visión de la enorme complejidad que tiene este proceso. Primero, un camino que fuese pedagógico, un camino en donde le pudiéramos explicar a los antiguos perpetradores, a los postulados, les pudiéramos explicar qué significa esto de acceder a la justicia transicional, qué significa que se conozca la verdad de los hechos que ellos cometieron. Tratar de esclarecer todos los sucesos que son sindicados o que fueron cometidos por dichos bloques, como la ubicación de las fosas donde estén los cuerpos de las personas desaparecidas, la identificación de las personas posiblemente que estén enterradas. El objetivo real es, creo, el gobierno buscar en nosotros una sensibilización profunda frente a todo lo que se ha vivido. El objetivo nuestro es corresponder con las leyes en todo su componente, tanto político, judicial, donde hemos aportado la verdad absoluta de nuestras vivencias en esa organización que lideró muchas regiones en Colombia. Que las víctimas sientan que por lo menos quienes estamos aquí en este proceso estamos comprometidos con el proceso y con la no repetición. Queremos hoy, en nombre de todo Colombia, iniciar la etapa nacional de reconciliación y de paz. De verdad, hermano mío, le pido perdón a usted, a la sociedad colombiana, a sus hijos, a Dios, por todo el daño causado. Permítame decirle que para mí eres un hermano de aquí en adelante y que tengo un compromiso moral de por vida con usted. Yo sé que no es fácil, es un proceso muy largo. De hecho, la experiencia de otros conflictos internacionales nos lo han mostrado, que es una experiencia muy dolorosa, sobre todo donde el victimario se pare delante de la víctima a pedirle perdón. Yo sé que es muy doloroso, pero va a ser más doloroso si seguimos con esta ruta violenta y catastrófica para nuestro país. El pueblo colombiano como tal está listo para la paz, para esa forma de paz. Yo creo que eso es un heroísmo de ambos lados, que tenemos que conocer, reconocer y apoyar nacionalmente, internacionalmente, para comenzar el propio gobierno. Donde haya gente que quiera aportar a la reconciliación, hay que encontrarle caminos a eso. Exparamilitares y exguerrilleros dieron un gran paso al abandonar las armas. Hoy se escuchan desde las cárceles y desde la sociedad civil propuestas de reconciliación. Son voces aisladas que deben culminar en un gran proyecto nacional de reconciliación basada en los derechos de las víctimas, a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición.